Bueno, buenos días para todos. Había pensado hablar después de Luciano y Nicolás porque me voy a referir a un tema diferente y sobre todo también a un segmento distinto de trabajadores. Cuando me invitaron a este panel de cambios institucionales y jurídicos para la materialización de los derechos constitucionales del trabajo, yo pensé, miércoles, ¿qué voy a decir si soy profundamente pesimista? Entonces, lo que terminé, digamos, lo que voy a hacer es un poco tratar de hablar de cómo yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que el derecho muchas veces hace más parte del problema que de la solución, y eso no se habla muy abiertamente. Y lo voy a hacer para un segmento específico de trabajadores que son a los que voy a denominar más rebuscadores. O sea, no tengo tiempo en este momento en esta exposición para caracterizarles qué entiendo específicamente por rebusque. Si quieren lo podemos hacer después en otro escenario o en las preguntas, pero digamos de manera general estoy hablando de lo que he considerado los trabajadores más vulnerables en Bogotá. En Bogotá es donde he hecho este trabajo y trabajo de campo. Específicamente se trata sobre todo de trabajadores autoempleados, que no hacen parte de relaciones bilaterales de empleo, sino que acuden al autoempleo. Entonces les doy algunos ejemplos: vendedores ambulantes, recicladores, la persona que vive de empanadas en las esquinas, que ponen un puestico para vender cerveza, prostitutas, personas que en últimas se dedican a distintas labores, rebuscándose, digamos, lo que ellos consideran el diario para poder sobrevivir. Y entonces lo que voy a hacer brevemente en esta explicación es tratar de demostrar por qué el derecho no solamente no se convierte en un marco regulatorio que los protege, sino que por el contrario empeora sus condiciones de vida, ¿sí? Ese es básicamente el punto. Entonces voy a dividirlo en tres partes. Digamos, esto es una pequeña parte de mi tesis doctoral. Y entonces tomo como tres marcos regulatorios para saber si pueden proteger a este tipo de trabajadores autoempleados precarios o no. Los marcos regulatorios que tomo es el derecho laboral por una parte, el derecho constitucional por otra y el derecho administrativo sancionatorio más específicamente. Y ya les voy a decir cómo lo resumo. Solamente para hacer énfasis en algo, por eso les estoy diciendo que me estoy refiriendo a un segmento distinto de trabajadores, yo creo que existe una nueva clase trabajadora en este país que está profundamente invisibilizada, que muchas veces está en condiciones de vulnerabilidad superiores a las que están los trabajadores que hacen parte de relaciones bilaterales de empleo, como muchos de ustedes. O sea, no estoy diciendo que el empleo bilateral no sea vulnerable, pero estoy refiriéndome a esta clase particularmente invisibilizada que tiene unas condiciones inclusive, yo creo, de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, lo primero es, y por eso, pues por supuesto, yo no hago propuestas como las de Luciano ni como Nicolás, que es si el derecho laboral, cómo el derecho laboral se podría fortalecer en principio para ayudar a estos trabajadores. Mi primera premisa es que el derecho laboral no afecta a estos trabajadores, y entonces existen varias razones para eso, ¿no? La primera y la más obvia, por supuesto, es que el derecho laboral está pensado para una clase trabajadora que en este momento existe, pero yo creo que es minoritaria, que está basada en esta idea previa del proletariado, ¿sí? Del trabajador industrial en relaciones bilaterales de empleo, y ya les dije que este tipo de trabajadores no hace parte de una relación bilateral de empleo. Inclusive se han creado marcos regulatorios, la OIT también los ha creado, para tratar de sumar la mayor cantidad de trabajadores precarizados, así sean formas irregulares, pero para tratar de regular sus estrategias de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, una de las exclusiones claras que se hace son autoempleados con más de un cliente. Eso se supone que ya no son trabajadores, sino que hacen parte de la esfera comercial, que son comerciantes. Luego, el derecho laboral los excluye. Entonces, por ejemplo, al típico vendedor ambulante en la calle, según el derecho laboral, no es un trabajador, sino es un comerciante. Y como comerciante lo excluye. Esa es la principal razón, digamos, por la cual el derecho laboral no entra. Segundo, inclusive en casos donde se generan relaciones bilaterales de empleo, inclusive en condiciones precarias
Con el rebusque les pongo ejemplos, el vendedor ambulante que contrata a alguien para que le pique en la calle mientras él vende, ¿sí? Que existe ahí una relación bilateral, por supuesto que no tiene que ver con el patrono y el empleado, sino con el vendedor y la persona que le pica. Inclusive en esas circunstancias, pues lo cierto es que este tipo de trabajadores carecen del capital cultural, sobre todo, y de las redes necesarias para poder accionar el aparato estatal, específicamente para poder recurrir al derecho laboral, ¿sí? O sea, sus demandas terminan siendo, digamos, muy pequeñas, muy inmanejables. El costo de hacerlas cumplir sobrepasa en últimas la promesa del beneficio en ese caso, entonces ellos en verdad no acuden al derecho laboral. Tercero, yo creo que el Estado también no está interesado en acercar el derecho laboral a ninguno de estos trabajadores. Ya Luciano estaba diciendo en principio, les contó más o menos qué era acceder si se es trabajador, como muchos de ustedes en una empresa, al Ministerio de Trabajo. Imagínense qué es acceder al Ministerio de Trabajo si uno trabaja, por ejemplo, en la calle ejerciendo la prostitución. Es una cosa infinitamente más difícil. Entonces, máximo estos trabajadores los mandan a una cosa que se llaman reuniones de orientación, después entonces los mandan a la Defensoría del Pueblo, a ver si se pueden conseguir un abogado de manera gratuita, pero el Estado los considera, inclusive tengo entrevistas donde dicen es que ustedes son ciudadanos de segunda categoría, ustedes ni siquiera son trabajadores, luego es difícil también en ese sentido cubrir esas demandas laborales, ¿no? Cuarto, aún si estuviera interesado, y esta es una cosa bien importante, las normas del derecho laboral se sitúan en una posición, las normas no estatales con que se regulan las relaciones laborales entre este tipo de trabajadores precarizados, se sitúan en una posición superior de poder frente a las reglas estatales. Déjenme tratar un poco como de explicar esto más a fondo. Un poco acá lo que estoy diciendo es que así el derecho laboral se tratara de aplicar en este tipo de sectores, existen reglas que se generan dentro de la comunidad que son más importantes, que harían que el derecho laboral en verdad no entre. Les pongo algunos ejemplos. Se espera, por ejemplo, que tanto niños como ancianos trabajen al interior de estas comunidades o de lo contrario no logran constituir el mínimo para trabajar. Se espera que alcohólicos, drogadictos y discapacitados, tanto mentales como físicos, trabajen con muy poco dinero o por protección o por un plato de comida. Toda la legislación externa, la legislación laboral, prohíbe todo lo anterior, pero, digamos, parte de mi argumento es que esa legislación laboral, así se pudiera, así tuvieran la intención de llevarla a cabo, pues no tendría ningún efecto práctico, porque no solo son muy pobres los mecanismos para hacerla cumplir, sino porque el orden legal interno donde operan los rebuscadores es lo suficientemente fuerte para desviar la operación de ese derecho externo, si me hago entender. Otros tipos de ejemplo, es esperable que se evadan, por ejemplo, las regulaciones en materia de salubridad o las regulaciones en materia de acoso laboral o de acoso sexual. Estamos hablando de sectores donde el acoso laboral o sexual está altísimamente naturalizado. Luego también existe, digamos, ahí un problema. Finalmente, el derecho laboral, digamos, en últimas, lo que argumento es que en las muy raras ocasiones en que entra, al menos en el trabajo de campo que hice más o menos durante 1 año y medio en 2 sectores muy vulnerables de Bogotá, en Ciudad Bolívar y en unas zonas muy pobres de Suba, lo usan los rebuscadores en últimas para amenazar a sus posibles empleadores, para tratar de demostrar que tienen cierto conocimiento sobre el derecho laboral, para amenazarlos, pero no en últimas para hacer cumplirlos. O sea, les doy un ejemplo. Una rebuscadora me cuenta cómo le dice a su jefa, ella, digamos, limpia mesas en un establecimiento muy pequeñito donde venden cerveza, que no es ni siquiera, digamos, un local comercial ni nada por el estilo, no tiene puertas, sino es de estos sitios en un barrio de invasión donde en vez de puerta hay un plástico que lo cubre, y ella le dice, si usted no me
si usted no me da comida de noche, que es parte de mis derechos laborales, le dice, no, yo averigüé y entonces parte de las prestaciones asociadas al contrato de trabajo es que usted me dé comida por la noche. Si usted no me da comida por la noche, yo voy a demandarla con el alcalde local. O sea, ustedes ven la cantidad de problemas que hay metidos, no la voy a demandar con el alcalde local, las prestaciones asociadas que me dé comida por la noche. Y entonces su jefa le dice, bueno, le voy a dar comida, la echa 15 días después y me dice, es que ya se nota que conoce sus derechos, pero yo no me resisto alcohólicos. Claro, esta era una adolescente que tenía problemas de alcoholismo, yo no me resisto a alcohólicos que vengan aquí a exigirme más de lo que puedo dar, y la echa 15 días después. Entonces, digamos, es más o menos como en esos términos en que digo el derecho laboral no puede ayudar como a este segmento particularmente vulnerable de la población. Por otro lado, entonces, es el derecho constitucional, a ver si el derecho constitucional los puede ayudar en algún sentido. Para ponerles el ejemplo, por ejemplo, de los vendedores ambulantes, uno pensaría que en principio sí, existen aunque mínimo 55 tutelas en este momento revisadas por la Corte Constitucional, evitando desalojos de vendedores ambulantes y tratando de garantizar su derecho al trabajo y al mínimo vital. Entonces uno supondría, aunque sea, la Corte ustedes saben que revisa el 1% de las tutelas que se interponen en este país, que por lo menos a través del derecho constitucional se podrían proteger a algunos de sus derechos. Sin embargo, lo que, digamos, yo traté como de advertir en el trabajo de campo es que en verdad este tipo de trabajadores, los más vulnerables, tampoco cuentan con los recursos para ni siquiera poder llegar a interponer una tutela. ¿En qué sentido estoy diciendo? Estoy diciendo capital cultural y sobre todo también económico. Son trabajadores que tienen un nivel de analfabetismo alto. Digamos, las tutelas no es verdad que en este país uno las pueda interponer de manera oral digamos, como la Constitución dice, es muy, muy raro que se puedan interponer de manera oral, hay que escribirlas y para ellos es tremendamente difícil escribir una tutela, saber que existe una tutela, que es algo que ni siquiera saben, saber qué poner si es que van a escribir una tutela, saber dónde se interpone una tutela, o sea, les acabo de dar el ejemplo de la persona que pensó que podía demandar ante el alcalde local. Acompañé a varios a interponer tutelas, por lo menos 80, los llevaba a Palo Quemado y en Palo Quemado, que es un complejo judicial en Bogotá donde uno puede interponer tutelas, ni siquiera los dejaban muchas veces entrar por estar mal vestidos y oler feo. Entonces cuando llegaban a Palo Quemado lo que les decían es ustedes no pueden vender adentro, aquí están prohibidos los vendedores ambulantes. Y yo les decía, pero es que ellos van a ejercer su acción de tutela. Y, si entra con ustedes, entonces, si entra con usted, entonces sí. ¿Sí? Que es un poco el apartheid de clase espantoso que se vive en esta ciudad y que les hace también imposible acceder a los mínimos derechos, inclusive a través de una acción en principio tan sencilla de interponer como la acción de tutela. Entonces un poco ahí mi conclusión también es que el derecho constitucional, por más protector que parezca, por más que no se necesite abogado, es un derecho al que también para esta nueva clase trabajadora es muy difícil acceder. Solo quiero hacer énfasis en una cosita antes de llegar al último punto y es que yo no me estoy refiriendo, y eso me parece importante, a una minoría ínfima de trabajadores, ¿no? Que a veces es lo que me dicen cuando estoy, digamos, como contando este tipo de cosas. Entonces me dicen, claro, es que te estás refiriendo a la gente más vulnerable. ¿Cuánto será eso? Más o menos el 5% de los trabajadores de Bogotá, y en cálculos preliminares a los que hemos llegado pueden ser más o menos el 45% de los trabajadores de Bogotá, 45. Luego no estoy hablando, digamos, de una minoría, ni estoy hablando de una excepción, sino estoy hablando de, en verdad, la nueva clase trabajadora invisibilizada de Bogotá. Entonces, por último, digamos, el punto es que a través de estos marcos normativos protectores, el derecho laboral y el constitucional no se les logra proteger. Acuérdense que mi tesis general es que el derecho no solamente no ayuda, sino que empeora las condiciones. Y entonces la forma como yo creo que sí se empeoran las condiciones de estos trabajadores es a través del derecho administrativo y más específicamente del derecho administrativo sancionatorio. Hay una amplia literatura, no en Colombia, sino sobre todo en países anglosajones, donde se muestra que, por ejemplo, el derecho penal se usa mucho para criminalizar a los más pobres, ¿sí? Yo creo que en esta ciudad, digamos, donde hice el trabajo de campo, no lo puedo generalizar más, esto no se hace a través del derecho penal, sino del derecho administrativo. Y les pongo un ejemplo. Para poner un puestico de vender empanadas en una esquina de un barrio que no esté legalizado en Bogotá, se necesitan 6 licencias, 6. Les voy a decir cuáles se necesitan. Se necesita registro mercantil, certificado de uso de suelo, certificado SAICO y ASIMPRO, concepto sanitario, certificado de manipulación de alimentos, certificado de seguridad y registro único tributario.
Solamente les digo eso para poner un puestico para vender empanadas. Y les estoy diciendo esto en inclusive zonas no legalizadas. Entonces uno se puede pensar y dice, bueno, ¿qué hace la gente con estas licencias? Les estoy además hablando de trabajadores que en su gran mayoría no pueden acceder al sistema financiero, que tienen que acceder al gota a gota para, digamos, tener la plata de lo que ellos denominan el plante, que es empezar con su pequeño negocio. Muchas de estas licencias también implica que paguen ciertos costos, ¿verdad?, para adquirirlas. Entonces, muchos de ellos no logran tener todas las licencias que se piden. Y al menos en Bogotá, como les digo, no puedo generalizar para el resto del país porque solamente hice trabajo de campo acá, en Bogotá sí existe un ejército de funcionarios públicos que día a día van a exigir de manera, cuando estoy diciendo arbitraria no quiero decir maliciosa, sino estoy diciendo según, es un gran campo arbitrario en el sentido de que pueden decidir pedir la licencia o no pedirla. Hay un ejército de funcionarios del DADEP, del IPES, de las alcaldías menores, inclusive de la alcaldía mayor, de la policía, por supuesto, disciplinando y controlando rebuscadores todo el día a través, por ejemplo, de pedirles licencias, ¿sí? Entonces ellos escogen a quién pedírsela y escogen a quién no pedírsela. Y de esa manera yo creo que hacen una cosa que a mí me parece que es muy preocupante, que es también tratar de meter sus propios conceptos, higienizar la pobreza en últimas, ¿no? Entonces le piden la licencia a quien ven particularmente, a quien consideran particularmente ruidoso, a quien ve particularmente sucio, a quien genera particularmente problemas, digamos, con sus vecinos, y los van de esa manera persiguiendo y controlando y restringiendo mucho sus estrategias productivas, ¿sí? Yo nunca había tenido que lidiar con el derecho en mi vida, tanto como cuando trabajé con este tipo de trabajadores, jamás. O sea, llevaba siendo 15 o 20 años abogada y nunca había tenido que lidiar con el derecho tanto como en el día a día, tratándolos de defender de esta manera, ¿sí? Luego, en últimas, digamos la conclusión, básicamente así para redondear, porque el tiempo es corto, es pensando en cambios institucionales o constitucionales para mejorar la situación de los trabajadores en el posconflicto, yo pensaría que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe una nueva clase trabajadora profundamente vulnerable, que esa nueva clase trabajadora está tremendamente invisibilizada y que para esa clase trabajadora el derecho funciona definitivamente más como espada que como escudo. Ahí el derecho ni siquiera tiene la pretensión de protegerlos, están absolutamente invisibilizados y lo que tiene es la pretensión de atracarlos. Bueno, muchas gracias.